1935, Montevideo. La espeluznante historia del hombre que se desvaneció en el espejo. La madrugada del 12 de agosto de 1935 quedó registrada en los archivos policiales de Montevideo como una de las noches más inquietantes de su historia reciente. No hubo gritos, no hubo disparos, no hubo violencia que pudiera explicar lo que ocurrió dentro de aquella casa del barrio Prado. Sin embargo, 3 testigos afirmaron haber visto cómo un hombre, Ernesto Barreiro, comerciante respetado y padre de familia, se desvaneció literalmente al mirar su propio reflejo en un espejo antiguo. No se trata de metáforas ni de exageraciones populares. Lo que relataron coincide palabra por palabra, aunque ninguno volvió a hablar entre sí desde esa noche. Y lo más perturbador no es la desaparición en sí, sino el detalle que todos mencionaron con un temblor en la voz. El reflejo tardó unos segundos más en desaparecer que el cuerpo real. Antes de continuar, deja tu comentario abajo. ¿Desde qué ciudad y país nos estás escuchando? Escríbelo ahora mismo. Queremos saber desde dónde llegan estas historias y en qué rincón del mundo te encuentras mientras escuchas este relato. Quédate hasta el final, porque la forma en que todo esto se conecta con sucesos recientes te va a sorprender de una manera que no podrás ignorar. El caso Barreiro estuvo oculto durante décadas. Los documentos oficiales se perdieron, los informes originales fueron retirados de los archivos y los familiares evitaron hablar del tema hasta sus últimos días. Pero lo que ocurrió en ese espejo no murió con el tiempo. A lo largo del siglo XX, varios objetos que pertenecieron a Ernesto reaparecieron en lugares imposibles. Fotografías donde su silueta debería estar muestran un vacío que se estira, como si el vidrio hubiese intentado devolverlo al mundo sin éxito. Y lo más inquietante es que el espejo, el mismo en el que se desvaneció, aún existe. Cambió de dueños, cambió de ciudad, cambió incluso de continente. Pero las anomalías siguieron a cada hogar donde fue colgado. Lo que estás a punto de escuchar no es solo la historia de un hombre desaparecido. Es la historia de un reflejo que se negó a obedecer las reglas de nuestro mundo. El expediente oficial del caso Barreiro inicia con una anotación breve, casi insignificante. El espejo presenta distorsiones inusuales. Esa frase, escrita por un inspector cansado después de horas de interrogatorios, sería la única parte verídica que quedó en los documentos. El resto fue modificado, suavizado o directamente omitido. La casa de Ernesto, ubicada en una esquina tranquila del Prado, había pasado por varias remodelaciones, pero ningún cambio afectó el salón principal, donde colgaba un gran espejo francés del siglo XIX. Sus bordes tallados mostraban figuras que parecían moverse con la luz de la tarde, una ilusión óptica para algunos, pero una advertencia para quienes lo conocían de cerca. Ernesto Barreiro compró el espejo en 1932 a un anticuario de origen húngaro, que desapareció del país pocos meses después sin dejar registro. Según su esposa, desde el primer día el objeto generó una sensación de aire espeso, como si el salón tuviera un segundo ambiente oculto justo detrás del vidrio. Los invitados evitaban mirarse durante mucho tiempo, o decían haber visto un ligero desfase entre su gesto y su reflejo. Pequeños detalles, insignificantes, hasta 1935. La noche de la desaparición, el clima en Montevideo estaba anormalmente silencioso. No soplaba viento, no cantaban pájaros, y hasta los perros del barrio guardaban un mutismo inquietante que varios vecinos recordarían durante años. Ernesto había vuelto de trabajar y se acercó al espejo, según su esposa, para acomodarse la corbata. Lo que vino después desconcertaría incluso a los investigadores más fríos. Su cuerpo se detuvo, pareció tensarse, como si algo desde el otro lado lo estuviera observando. Su reflejo, según testigos, comenzó a moverse un instante antes que él, como si tuviera iniciativa propia. Y luego pasó lo imposible. La figura del espejo se plegó hacia un costado, adelgazándose de forma antinatural, mientras el cuerpo real de Ernesto seguía exactamente el mismo movimiento, hasta desaparecer sin dejar sombra, olor, ruido ni desplazamiento de aire.
Durante los días siguientes, en la casa se reportaron anomalías espaciales, pasillos que parecían más largos por la mañana, puertas que se abrían solas y un eco que acompañaba los pasos a la misma distancia. El espejo fue confiscado, pero volvió a desaparecer de los archivos, y lo que ocurrió después con quienes lo tuvieron en su poder genera más preguntas que respuestas. El inspector Héctor Méndez llegó a la casa de los Barreiro a las 7:14 de la mañana del día siguiente a la desaparición. El sol apenas iluminaba las baldosas húmedas del corredor frontal, pero lo primero que anotó en su libreta no tuvo que ver con la iluminación ni con la disposición del lugar. Escribió simplemente: "El sonido aquí está mal". Años después, esa frase reaparecería citada por dos técnicos de acústica que estudiaron el caso en secreto durante la década de 1960, confirmando que el eco en la vivienda no se comportaba como en ninguna casa normal del barrio Prado. Pero aquella mañana de 1935 fue la primera vez que algo tan sutil y a la vez tan inquietante quedó registrado oficialmente. Según el propio Méndez, cada palabra que pronunciaba parecía fragmentarse, como si el eco rebotara en superficies que no estaban visibles o como si viajara por un pasillo más largo que el corredor real. La esposa de Ernesto, todavía en shock, relató que desde semanas antes todos los sonidos de la casa parecían desplazados unos centímetros hacia sitios imposibles. Si alguien hablaba en la cocina, la voz se oía primero en el recibidor. Si se caminaba en el dormitorio, los pasos resonaban en la sala. Esa anomalía espacial, casi imperceptible al principio, se intensificó en los últimos días antes de la desaparición. Méndez abrió su cuaderno y comenzó la inspección desde el salón donde se encontraba el espejo. A pesar de estar cubierto por una tela gruesa, el inspector percibió un olor leve, metálico, frío como aire de sótano. No provenía de la madera ni de los muebles, sino del espacio mismo frente al vidrio. Lo comparó con el aroma que queda después de que un rayo cae cerca, una mezcla entre humedad y electricidad quemada. Lo anotó como olor sin fuente, un término que no volvería a aparecer en ningún informe posterior, pues fue eliminado de la versión oficial. Mientras avanzaba por la casa, la sensación de que algo lo seguía se volvió casi física. No pasos, no sombras, sino la presión del aire detrás de su nuca, como si alguien respirara a su espalda con un ritmo demasiado pausado para ser humano. La esposa de Ernesto le indicó que esa respiración se intensificó días antes del suceso y que siempre parecía provenir del espejo cubierto, como si algo detrás del vidrio luchara por sincronizarse con el mundo exterior. El inspector retiró la sábana apenas unos centímetros, sin llegar a descubrir la superficie. Aún así, la temperatura descendió bruscamente, lo suficiente como para que él mismo registrara un estremecimiento involuntario. Al girarse para marcharse, escuchó un ruido muy débil, casi un susurro, que parecía provenir de un lugar profundo detrás del marco del espejo. Méndez lo describió más tarde como un aliento inverso, un sonido que no se expulsa, sino que se absorbe, como si algo inhalara desde el otro lado. El último renglón de ese día en su cuaderno personal decía: "El espejo no refleja, espera". Pero lo que Méndez descubriría en el sótano, oculto detrás de una pared falsa, revelaría que el espejo no era el único objeto alterado en aquella casa. Algo estaba tallado en la estructura misma del lugar, algo que no pertenecía a este lado del mundo. El sótano de la casa Barreiro no figuraba en los primeros planos arquitectónicos de 1908, año en que fue construida la vivienda. Esto fue lo que sorprendió a Méndez, incluso antes de bajar los escalones. El acceso parecía más reciente que el resto del edificio, como si alguien lo hubiera excavado en secreto años después. Una puerta angosta, de madera hinchada por la humedad, aguardaba al fondo del corredor. Y al abrirla, el inspector notó un fenómeno que lo inquietó de inmediato. La temperatura descendía más rápido de lo que la lógica permitía, como si el aire hubiese sido reemplazado por un vacío silencioso que no pertenecía a la casa, ni a Montevideo, ni siquiera al mundo visible.
El primer vistazo bastó para comprender que ese no era un sótano común. Las paredes de ladrillo estaban cubiertas con grabados geométricos, líneas rectas trazadas con una precisión imposible de realizar a mano, ángulos que parecían extenderse más allá del plano físico y marcas que se entrelazaban formando patrones que recordaban diagramas matemáticos avanzados. Algunos trazos eran tan nítidos que parecían recién tallados, otros extrañamente borrosos, como si el ladrillo intentara absorberlos. La luz de la linterna de Méndez no se comportaba de forma normal. No iluminaba el espacio de manera uniforme. Rodeaba los objetos antes de tocarlos, como si el aire mismo tuviera resistencia. El inspector respiró hondo y notó que su propia exhalación no generaba eco. El silencio allí no era ausencia de sonido. Era una presencia que devoraba cada ruido, una quietud tensa que parecía ajustar sus bordes conforme él avanzaba. En la pared del fondo encontró la primera frase escrita de forma legible. El reflejo no es copia, es puerta. La caligrafía no coincidía con la de Ernesto Barreiro, aunque la familia juraba que él pasaba horas allí abajo antes de desaparecer. Cuando Méndez acercó la linterna para examinar las palabras, notó algo imposible. La frase parecía hundirse en el muro, no como si hubiera sido tallada, sino como si el ladrillo hubiese cedido hacia otra profundidad. Puso un dedo sobre la inscripción y sintió una vibración fría, un pulso tenue que no pertenecía a ningún material conocido. A un costado del sótano había una estantería improvisada con frascos de vidrio. La mayoría estaba vacía, pero uno de ellos contenía un líquido turbio que se movía lentamente, como si respirara. El inspector juró, y lo escribió en su cuaderno, que al acercarse el contenido parecía estirarse hacia él, siguiendo el movimiento de su mano con una precisión inquietante. Cerró de golpe la caja donde reposaban los frascos y el sonido fue inmediatamente devorado por el silencio antinatural del sótano. Pero lo más perturbador no fueron las geometrías, ni el frasco, ni la temperatura. Fue la silueta parcial que él creyó ver en el muro cuando se disponía a marcharse. Una figura humana, apenas un contorno torcido, se proyectó por menos de un segundo en la pared opuesta, como si la luz hubiese captado algo que no estaba en la habitación. La vio de perfil, tan delgada que parecía estirarse hacia un costado, doblándose hacia una dirección que su mente se negó a interpretar. Méndez retrocedió de inmediato, sintiendo el aire del sótano apretar su pecho, como si el espacio se contrajera detrás de él. Subió los escalones con rapidez y antes de cerrar la puerta, escuchó un último sonido, muy leve, casi un susurro, un roce suave de algo que se movía detrás del muro, como si aquellas figuras geométricas estuvieran cambiando mientras él huía. Lo que Méndez no sabía era que ese sótano no sería el último lugar donde aparecerían esas marcas. Días después, al confiscar el espejo y trasladarlo a custodia policial, el fenómeno se manifestaría nuevamente, esta vez en una casa que no tenía relación alguna con los Barreiro. Cuando el espejo fue retirado de la casa de los Barreiro para ser preservado como evidencia, no fue enviado directamente a la comisaría central, como indicaban los protocolos de 1935. Por una decisión poco documentada y jamás explicada, terminó temporalmente almacenado en la residencia del capitán Alfonso Barrios, un oficial conocido por su tendencia a llevar material delicado a su hogar para mantenerlo bajo supervisión directa. Esa noche, la familia Barrios ignoraba que estaba recibiendo un objeto cuya presencia provocaba alteraciones espaciales que no tardarían en manifestarse. El espejo fue colocado en el pasillo principal, apoyado contra la pared mientras aguardaba transporte oficial. Desde el primer minuto, el ambiente de la casa cambió. La esposa del capitán relató posteriormente, en una declaración nunca incluida en los archivos oficiales, que el aire del pasillo se volvió más frío que el resto de la vivienda, como si la temperatura cayera 2 o 3 grados al cruzar la línea invisible frente al vidrio. El perro de la familia se negó a caminar por el corredor esa noche. Retrocedía mostrando los dientes y gemía mirando un punto fijo, siempre el mismo,
justo al borde inferior del marco. Barrios, acostumbrado a situaciones tensas, intentó atribuirlo al estrés del día, pero al avanzar hacia el espejo, sintió algo que describió como una resistencia sutil en el aire, como si un campo invisible lo empujara suavemente hacia atrás. Cuando movía la mano cerca de la superficie, el aire vibraba con un murmullo apenas perceptible, un sonido parecido al zumbido que producen los cables eléctricos en tensión, aunque en la casa no había instalaciones de ese tipo. Esa noche ocurrió la primera anomalía registrada en el hogar, la duplicación del eco. Al caminar por el pasillo, Barrios escuchó dos ecos distintos, uno sincronizado con sus pasos y otro más lento, como si una segunda versión de él mismo caminara un par de segundos detrás, desplazándose en un espacio desfasado. Su esposa confirmó haber oído lo mismo, un paso que no pertenecía a nadie visible, moviéndose a la misma distancia sin importar a dónde mirara. Lo peor ocurrió cerca de la medianoche. La hija menor de la familia, de apenas 9 años, despertó llorando y corrió hacia la habitación de sus padres. Dijo haber visto a un hombre delgado, doblado hacia un lado, de pie dentro del pasillo, justo frente al espejo. No vio su rostro, solo lo percibió de perfil, recortado por una sombra azul tenue que parecía deslizarse detrás de su silueta. La niña aseguró que el hombre no caminaba, sino que se deslizaba, como si su cuerpo apenas tocase el suelo. Barrios tomó su linterna y se dirigió al corredor. Al iluminar el espejo cubierto por la sábana, notó un movimiento dentro del marco, algo que no correspondía a ningún reflejo, pues la tela impedía cualquier imagen. Un roce metálico surgió detrás de la manta, como si algo estuviera rascando la superficie del vidrio desde el interior, trazando líneas que no deberían existir en un objeto sólido. Cuando tocó la tela, sintió un frío intenso, punzante, como si su piel hubiese sido presionada contra hielo seco. Al retirar la mano, observó que la sábana se movía levemente, no hacia afuera, sino hacia adentro, como si un vacío detrás del vidrio la estuviera absorbiendo. Barrios retrocedió instintivamente sin comprender lo que veía. Al registrar el suceso en su cuaderno, escribió: «La sábana respira hacia el espejo». Esa frase nunca fue aceptada en el informe oficial, pero lo verdaderamente aterrador ocurrió al día siguiente, cuando la familia decidió cubrir definitivamente el espejo y descubrió que el objeto no aceptaba ser ocultado. Algo dentro del vidrio parecía negarse a quedar fuera de la vista humana. La mañana siguiente, después de una noche cargada de murmullos inexplicables, el capitán Barrios tomó la decisión de cubrir el espejo de manera definitiva hasta que pudiera entregarlo a la comisaría central. Eligió una manta gruesa de lana gris que solía usar en los inviernos más fríos, confiando en que esa capa impediría cualquier reflejo o distorsión proveniente del vidrio. Sin embargo, el acto de cubrirlo resultó más difícil de lo esperado, como si el objeto mismo presentara una resistencia sutil, casi imperceptible pero constante. Barrios relató que al acercarse al espejo sintió que la temperatura frente a él descendía bruscamente, un golpe frío que no provenía de ninguna corriente de aire. Cuando estiró los brazos para colocar la manta, experimentó una sensación inquietante. El espacio entre él y el vidrio parecía estirarse, como si el pasillo se prolongara por un segundo en una dirección imposible de medir. El aire se volvió más denso, vibrante, cargado de una quietud que tensó sus músculos sin que él pudiera explicarse por qué. Al intentar cubrir el espejo, la manta simplemente no caía como debía. Resbalaba, se deslizaba hacia un costado o quedaba suspendida unos centímetros por encima del marco, como si una fuerza suave pero insistente la empujara hacia afuera. La esposa de Barrios, que observaba desde el pasillo, aseguró haber visto el contorno de la tela hundirse hacia adentro, como absorbida por un tirón que provenía del vidrio mismo. No era un movimiento brusco, era sutil, casi elegante, pero antinatural en su precisión. Lo que ocurrió a continuación dejó a la familia paralizada. La hija menor, que ya había visto al hombre doblado la noche anterior, comenzó a temblar mientras miraba fijamente el espejo cubierto. Dijo que podía ver una sombra azul moviéndose detrás de la tela, siempre de perfil,
como si recorriera el borde interno del marco, buscando un punto por donde salir. Describió a esa figura con una calma perturbadora. No camina. Se desliza, papá, como si su cuerpo fuera demasiado fino. La esposa del capitán corroboró haber percibido un desplazamiento sutil de la sombra. No era una figura estática, era un contorno que parecía tensarse y adelgazarse mientras recorría el borde del espejo. La tela comenzó a moverse levemente, no hacia los costados, sino hacia adentro, como si el objeto estuviera respirando con un pulso propio. Cada contracción generaba un crujido seco, parecido al sonido de una cuerda tensa siendo frotada por un arco. Barrios intentó nuevamente cubrirlo, presionando la manta contra el vidrio, pero sintió una fuerza contraria, algo que no empujaba desde el interior, sino que doblaba el espacio entre su mano y la superficie, haciéndole perder la orientación. La linterna que llevaba en el cinturón se apagó de golpe. Su hija retrocedió llorando y la esposa gritó al notar que la sombra azul parecía asomarse por un borde del marco, como aguardando el momento en que alguien retirara la manta por completo. El capitán, ya desesperado, aseguró la tela con clavos en los bordes de la pared. Sin embargo, 2 horas más tarde, cuando volvió a revisar el pasillo, la manta estaba en el suelo. No había sido arrancada ni rasgada, simplemente yacía perfectamente doblada, como si alguien la hubiese retirado con total delicadeza. Ese fue el momento en que Barrios decidió sacar el espejo de su casa por la fuerza. Lo envolvió como pudo y lo llevó al depósito policial, donde permanecería apenas unos días, antes de desaparecer misteriosamente de nuevo. Pero el espejo no se perdió. Reapareció años después en un mercado de pulgas a cientos de kilómetros de Montevideo, llevando consigo nuevas distorsiones y testimonios que confirmaron que lo ocurrido en la casa de los Barrios no había sido un fenómeno aislado, sino apenas el comienzo. El espejo desapareció misteriosamente de la comisaría pocas semanas después de ser llevado al depósito policial. El informe oficial registró el extravío como un error administrativo, pero varias notas internas indican que la última persona que lo vio con vida, el archivista Julián Muñoz, renunció abruptamente la misma noche en que el objeto desapareció. Dijo que había escuchado pasos a su espalda mientras clasificaba evidencias, pasos que no correspondían a nadie en el edificio, y que el eco de esos pasos se movía como si ascendiera por una escalera inexistente. Nadie tomó su declaración en serio, pero 4 días después el espejo apareció en un depósito abandonado del puerto, apoyado contra una pared húmeda, sin registro de traslado. En 1941, un marinero de apellido Garrido lo encontró mientras buscaba madera reutilizable. Lo describió como pesado, demasiado frío y con la sensación de que alguien respiraba detrás del vidrio. Lo llevó al mercado de pulgas de Constitución, en Buenos Aires, donde fue vendido por unas pocas monedas a la familia Fabri, un matrimonio con 2 hijos adolescentes que buscaban muebles antiguos para decorar su nueva casa. Los Fabri no tardaron en notar que algo estaba mal. Desde el primer día, el espejo pareció infectar la distribución de la casa. Los pasillos se veían más estrechos por la mañana y más largos por la noche. Las puertas que daban al patio parecían cambiar sutilmente de ángulo, como si el marco se inclinara por un peso invisible. La madre, Elena Fabri, escribió en su diario que cada vez que pasaba frente al espejo tenía la sensación de ser observada desde un punto que no coincidía con su propio reflejo. «No me mira donde estoy», anotó. «Me mira desde un lado del que no puedo defenderme». El hijo mayor, Paolo, fue quien relató el primer fenómeno visual contundente. Una tarde de invierno, mientras se peinaba frente al espejo, notó que su reflejo tardaba medio segundo más en levantar el brazo. Pensó en un error de luz. Al repetir el gesto, el retraso aumentó, y cuando se inclinó ligeramente hacia la derecha, su reflejo no imitó el movimiento. Se quedó de perfil, doblándose de manera antinatural hacia un ángulo que no existía en el cuarto. Paolo gritó y se alejó del espejo, pero sus padres no le creyeron. Solo cuando Elena, días después, vio una sombra pasar por el borde del reflejo sin que hubiera nadie en la habitación, comprendió que no era imaginación de su hijo. Esa sombra no tenía forma humana completa.
Era un contorno extremadamente delgado, azuloso, que se desplazaba como un susurro visual, siempre por los extremos del marco. Esa misma semana ocurrió el hecho que terminaría marcado como Incidente Fabri. Mientras la familia cenaba, escucharon un golpeteo rítmico en el pasillo. No eran pasos, era un sonido que se repetía en la misma secuencia, como si algo golpeara la pared desde un punto fijo. El padre se levantó con una linterna y encontró el espejo apoyado en el suelo, aunque ellos recordaban haberlo asegurado contra la pared horas antes. Cuando lo levantó, notó que el vidrio estaba tibio por sectores, como si partes internas estuvieran respirando. No había explicaciones lógicas. El último testimonio registrado de la familia Fabri corresponde a la hija menor, Bianca, quien aseguró haber visto a un hombre plano como papel, inclinado hacia un costado, desvanecerse mientras parecía intentar salir del marco. Dijo que su rostro no se distinguía, pero su silueta se estiraba como si estuviera hecha de un material que no obedecía a las leyes de este mundo. Aterrados, los Fabri abandonaron el espejo en el sótano de un vecino que aceptó guardarlo temporalmente. Sin embargo, a la mañana siguiente, el objeto había desaparecido de nuevo sin dejar rastro. El espejo no tardaría en reaparecer, pero esta vez lo haría en manos de un fotógrafo brasileño, y las imágenes que capturó revelarían que el fenómeno no solo persistía, sino que estaba evolucionando hacia algo aún más perturbador. En 1954, el espejo reapareció a miles de kilómetros de los Fabri, en la ciudad de São Paulo. No existe registro oficial de cómo llegó allí, pero una nota perdida en el archivo de aduanas menciona la entrega irregular de objetos antiguos sin identificación. Entre ellos se encontraba un espejo envuelto en tela oscura, sin caja, sin documentación, sin origen claro. Fue adquirido por un fotógrafo llamado Arlindo Mateus, un artista conocido por experimentar con luces, sombras y retratos surrealistas. Él no sabía que lo que llevaba a su estudio no era una pieza decorativa. Era un objeto que había acumulado décadas de distorsiones y que ahora parecía aprender de cada nuevo entorno. Arlindo instaló el espejo frente a una ventana, buscando aprovechar la luz natural. Desde ese mismo día comenzaron los fenómenos. El fotógrafo relató que, al ajustar su cámara, notó que su reflejo parecía ligeramente más alto en el vidrio que en la realidad. Pensó que era un efecto de perspectiva. Sin embargo, al encender sus lámparas laterales vio algo perturbador. Su sombra en el espejo se movía un instante antes que él, como si anticipara su próximo movimiento. No era un retraso como en los casos anteriores, era una ventaja temporal, un reflejo que ya sabía lo que iba a ocurrir. Las cosas empeoraron cuando empezó a fotografiar modelos frente al espejo. De las 22 imágenes tomadas en la primera sesión, 18 mostraban distorsiones imposibles. Rostros duplicados, extremidades demasiado largas, líneas del cuerpo que se estiraban hacia el borde del vidrio como si trataran de escaparse. Una modelo aseguró que sintió un tirón en la espalda, como si algo la hubiera desdoblado por dentro mientras la miraban. Arlindo, escéptico al principio, revisó las fotografías ampliadas y notó un detalle aterrador. En cada imagen aparecía una silueta azulada, siempre de perfil, ubicada a centímetros del modelo, aunque en el estudio no había nadie más presente. Lo más perturbador ocurrió durante la tercera sesión. La cámara registró un fenómeno que ningún experto en fotografía pudo explicar. En una de las fotos, detrás de una joven con un vestido blanco, aparecía la figura de un hombre extremadamente delgado, plegado hacia un costado, con los hombros torcidos en un ángulo imposible. Su rostro no se veía, pero su postura coincidía perfectamente con la descripción que la niña de la familia Barrios había dado 2 décadas antes. No camina, se desliza, como si su cuerpo fuera demasiado fino. Mientras Arlindo estudiaba las imágenes, escuchó un sonido proveniente del espejo, un golpeteo suave, rítmico, que no coincidía con ningún ruido del edificio. Cuando acercó el oído al vidrio, escuchó algo aún peor, un murmullo apagado, una conversación tenue, como si varias voces hablaran en un cuarto cercano. Pero al mirar alrededor,
La habitación estaba totalmente vacía. Encendió todas las luces del estudio y retrocedió, pero el espejo no reflejaba su miedo. Reflejaba una versión de él mismo inclinada hacia un costado, con la cabeza ligeramente doblada, como si ya estuviera siendo absorbido. En las noches siguientes, Arlindo intentó cubrir el espejo. Nunca pudo mantener la tela en su lugar. Siempre amanecía en el suelo, cuidadosamente doblada. Como último recurso, llevó el objeto al sótano del edificio donde funcionaba su estudio. Pero los vecinos comenzaron a quejarse. Decían escuchar pasos a la misma distancia caminando detrás de ellos en la escalera. Otros afirmaban que cada vez que pasaban cerca del sótano, sentían un aire más frío, como si bajaran a un lugar que no existía en este edificio. Una madrugada de 1955, Arlindo abandonó São Paulo sin explicaciones. Dejó todas sus cámaras y negativos, excepto las fotografías distorsionadas. El espejo desapareció nuevamente. El sótano quedó vacío durante días, hasta que un vecino que bajó para revisar un cableado encontró la madera del soporte doblada hacia adentro, como si el espejo hubiese sido absorbido por un espacio que no pertenecía al sótano. Décadas más tarde, el espejo reaparecería en un país distinto, arrastrando con él nuevas anomalías y pruebas de que la figura que lo habitaba estaba empezando a manifestarse con más claridad, incluso sin necesidad de un reflejo. A finales de la década de 1960, el espejo apareció en Buenos Aires de una manera que hasta hoy resulta imposible de rastrear. Un anticuario del barrio de San Telmo lo incluyó en su inventario sin recordar haberlo comprado. En una entrevista realizada en los años 90, el hombre, ya anciano, casi ciego, confesó que siempre creyó que alguien lo dejó apoyado en la pared de su tienda una noche en que cerró tarde. No pudo explicar cómo había llegado allí, pero aseguró que desde su llegada ocurrieron cosas que torcían la lógica del lugar. La tienda era estrecha y estaba llena de objetos antiguos, pero el espejo ocupaba un espacio distinto. No reflejaba la luz de la bombilla central. Parecía absorberla, como si detrás del vidrio hubiera un cuarto apagado, más profundo de lo que el ojo podía medir. Los clientes que pasaban por la tienda duraban poco. Algunos sentían un zumbido leve. Otros aseguraban que sus pasos sonaban diferentes dentro del local, como si el piso se curvara bajo sus pies. Un músico dijo que cada vez que miraba el espejo, la nota que acababa de tararear regresaba distorsionada, como si alguien la imitara desde un punto exacto detrás del vidrio. La primera señal grave fue registrada por un estudiante de arte llamado Darío Vázquez, quien trabajaba en la tienda los fines de semana. Un sábado por la tarde, mientras limpiaba el polvo del mueble donde el espejo descansaba, notó algo aterrador. Su reflejo no coincidía con su respiración. Mientras él inhalaba, el reflejo exhalaba. Mientras él detenía el pecho, el reflejo seguía moviéndose. El joven retrocedió horrorizado, pero lo que lo marcó para siempre fue lo que vio en el borde inferior del vidrio. Una figura azulada, tan delgada que parecía cortada por el aire, inclinada de perfil observándolo. No estaba en la tienda, solo en el espejo. Sin embargo, Darío sintió que algo en la habitación acababa de despertar. Esa misma noche, el joven reportó haber escuchado pasos detrás de él mientras cerraba la tienda. Pasos que mantenían siempre la misma distancia sin importar lo rápido que caminara. Cuando giró, no había nadie. El anticuario revisó el local y aseguró que el sonido no provenía del suelo ni del pasillo. Era como si viniera del aire, dijo más tarde. Los incidentes continuaron. Un cliente afirmó que vio por un segundo una mano extremadamente blanca golpeando el interior del espejo, como si alguien intentara salir. Otro cliente observó que su reflejo quedaba atrasado al moverse, pero no como un eco. Era un retraso que parecía consciente, como si midiera el tiempo antes de imitarme. En 1971, el anticuario decidió vender el espejo. Lo ofreció a bajo precio a un coleccionista de objetos curiosos llamado Ernesto Almada. La transacción quedó documentada en un recibo que aún existe, pero lo que ocurrió después desapareció de los registros. Almada
Vivía en un departamento antiguo en Montserrat, un edificio con escaleras de mármol y pasillos largos donde el eco siempre parecía llegar antes que el sonido. Al instalar el espejo en su sala, sintió que la habitación adquiría una profundidad nueva. El vidrio reflejaba una versión de su casa con pequeños cambios. Cuadros en posiciones levemente distintas, sombras que no coincidían con las lámparas y, lo más inquietante, un corredor que parecía más largo en el reflejo que en la realidad. Una noche, Ernesto escuchó conversaciones en su departamento. Juró que eran sus propias palabras, frases que había dicho horas antes, repitiéndose en voz baja desde el reflejo. Cuando se acercó, vio detrás de su propio cuerpo en el vidrio una silueta azul de perfil, tan delgada como una línea. La figura no se movía, pero su presencia deformaba el borde del marco, como si el espejo respirara. El último registro de Ernesto es una carta inconclusa encontrada por su sobrino. Decía: «Creo que el espejo no muestra lo que somos, sino lo que podríamos ser si una línea se abre un poco más». Ernesto desapareció en 1972. El departamento quedó vacío. El espejo, como siempre, también desapareció. Lo que ocurrió en la siguiente década revelaría que el espejo ya no necesitaba un dueño. Buscaba uno, y cada vez que reaparecía, lo hacía más cerca de la persona que finalmente documentaría su verdad y su desaparición final. En la década de 1980, el espejo apareció por última vez en un registro verificable. Fue encontrado en un depósito municipal de objetos no reclamados en Montevideo, en un galpón cercano al puerto. No figuraba en ninguna lista de embarque, ninguna aduana lo tenía registrado, y sin embargo allí estaba, apoyado contra una pared, cubierto por una tela amarillenta, acompañado de un olor extraño, como a humedad antigua mezclada con hierro. El empleado que lo catalogó, un hombre llamado Rubén Sosa, dejó una nota breve en su cuaderno personal: reflejo inestable, evitar mirarlo de frente. Nadie en su oficina supo a qué se refería. El espejo permaneció meses sin llamar la atención hasta que una periodista de 27 años, Luciana Torres, lo descubrió mientras realizaba un reportaje sobre objetos extraviados en el puerto. Al retirar la tela, observó algo que la dejó inquieta. El reflejo no coincidía con el ángulo de la sala. Es decir, Luciana veía las cajas detrás de ella, pero en el espejo las sombras eran más alargadas, como si la luz proviniera de una fuente inexistente. Algo en el fondo parecía pulsar, como si fuera más profundo de lo que debería. Luciana tomó varias fotografías con su cámara analógica. Ninguna salió bien. Algunas estaban borrosas, otras mostraban líneas verticales, como si el vidrio estuviera vibrando, y en una de ellas, la más perturbadora, aparecía una figura extremadamente delgada, vestida con algo parecido a una tela azul desteñida, situada apenas un paso detrás de ella. No había nadie allí cuando tomó la foto. Aún así, la silueta estaba claramente presente, inclinada, casi de perfil, ocupando un espacio que ninguna persona podría ocupar sin tocarla. Decidida a investigar, Luciana volvió al depósito al día siguiente. Esta vez, el espejo estaba apoyado en otro lugar de la sala. Ningún empleado lo había movido, y aún así, el objeto había roto la línea de polvo del suelo y dejado una marca suave, como un rastro. Ella lo describió en su grabadora de voz: «No debería poder moverse solo, pero juro que hoy no estaba en este rincón. Siento que me está siguiendo por la habitación». Las anomalías comenzaron entonces a intensificarse. Cada vez que la periodista hablaba, su voz se escuchaba duplicada, como si regresara del vidrio apenas un segundo después, con un timbre distinto, más grave, casi susurrado. En una ocasión, mientras revisaba sus notas, escuchó pasos detrás de ella. El sonido era suave pero constante, siempre a la misma distancia. Al girar, no había nada, pero en el espejo vio un destello azul, la esquina de un vestido que desapareció al girar por completo el cuerpo. El guardia nocturno del depósito corroboró su relato. Contó que durante los turnos de madrugada notaba que el espejo no estaba quieto, como si el borde vibrara con un pulso leve,
También escuchó conversaciones apagadas, como de sobremesa, provenientes del lado opuesto al vidrio. Cuando revisaba la sala no había nadie, pero su sensación era siempre la misma. Alguien me observaba desde un costado. Lo que ocurrió la última noche quedó registrado en los informes oficiales como ausencia prolongada, pero el cuaderno de Rubén, hallado décadas después, cuenta una historia distinta. Esa noche Luciana llegó para grabar un informe especial. Encendió su grabadora y comenzó a hablar frente al espejo. Al cabo de unos segundos, su reflejo dejó de imitarla. Mientras ella hablaba, la imagen en el vidrio giró lentamente el rostro hacia un ángulo imposible, como si el cuello se doblara más allá de lo humano. Luciana retrocedió, pero el reflejo no regresó a la posición normal. Siguió mirándola desde un perfil finísimo, como una sombra estirada. La grabadora captó su respiración acelerada y el golpe de su cuaderno contra el suelo. Luego, un ruido extraño, como un roce de tela arrastrándose por un espacio estrecho. Y finalmente, un susurro colectivo. Muchas voces a la vez diciendo algo indescifrable. Cuando los empleados del depósito llegaron al amanecer, el espejo seguía allí, pero Luciana ya no. No había señales de lucha. Su bolso quedó en el piso, su grabadora encendida, su chaqueta colgada en una silla. Lo único fuera de lugar era el espejo. La superficie mostraba una figura femenina muy fina, de perfil, vestida de azul, escribiendo en un cuaderno. Lo que las autoridades hallaron después, y lo que nunca lograron explicar, demuestra que Luciana no desapareció. Cruzó. Y su historia, como la de los otros antes que ella, revela que el espejo no era un objeto, sino una puerta que nunca debió ser abierta. La desaparición de Luciana Torres en 1980 marcó el último registro verificable del espejo. Las autoridades cerraron el caso como ausencia voluntaria, aunque jamás encontraron rastro alguno de su paradero, ni tickets de transporte, ni movimientos bancarios, ni testigos que la hubieran visto abandonar el depósito. Su cuaderno apareció 3 días después apoyado contra la pared donde había estado el espejo. Nadie supo explicar por qué las hojas estaban en blanco, excepto por una frase escrita con la misma letra que ella utilizaba en sus notas de campo. No mires de frente. Lo que responde no eres tú. Durante semanas, los funcionarios del depósito reportaron anomalías. Aseguraban ver una sombra deslizarse por los pasillos, una figura extremadamente delgada que solo se distinguía de perfil, en el rabillo del ojo. Otros dijeron que escuchaban pasos que coincidían con los suyos, pero siempre desplazados medio segundo, como si alguien caminara desde otro tiempo. El espejo, por su parte, nunca fue encontrado. La habitación donde había estado mostraba una marca en el piso, una curva leve, como si el suelo hubiera cedido hacia una profundidad invisible. Los ingenieros que inspeccionaron el galpón anotaron en su informe: la estructura parece normal, pero el eco es anómalo. Responde con un retardo mínimo, como si hubiera otro espacio detrás de esta sala. Ese detalle coincide con todos los testimonios que rodean al espejo desde 1909. Ecos que no pertenecen al espacio presente, figuras que se doblan hacia ángulos imposibles, sombras que no ocupan el volumen que deberían, y siempre, la misma presencia de perfil vestida de azul, observando desde una distancia que no puede medirse con pasos ni con metros. Los casos Barrios, Fabri, Almada, Medina y Torres muestran un patrón inquietante. El espejo no se queda en un lugar, elige. Se mueve en silencio, reaparece en nuevos países, se acerca a quienes intentan documentarlo y finalmente reclama a aquellos que insisten en entender lo que no fue hecho para la comprensión humana. Con la llegada del siglo XXI, los informes disminuyeron, pero no desaparecieron. Senderistas en Uruguay aseguran haber visto una figura femenina escribiendo en un cuaderno invisible cerca de antiguos depósitos portuarios. Turistas reportaron que sus cámaras fallaron al fotografiar espejos en hoteles antiguos. Un guardia afirmó que vio su propio reflejo girar la cabeza antes de que él lo hiciera. Todos estos relatos fragmentados parecen indicar que el espejo no se ha perdido.
solo se hace más cuidadoso, más selectivo, más silencioso. Lo que sabemos hoy es poco, y lo que sospechamos es demasiado. El espejo no era un objeto decorativo, no era un artefacto maldito ni un residuo folclórico. Era, y tal vez sigue siendo, una herida, una abertura mínima, un pliegue afilado en la tela del mundo. Un espacio donde las leyes dejan de obedecer, donde el reflejo cobra vida independiente, donde aquello que miramos nos observa desde un costado, esperando que el ángulo abra un poco más para permitir el cruce. Lo que ocurrió con Tomás y María en 1909 no fue un accidente. Lo que ocurrió en Montevideo en 1980 tampoco lo fue. Lo que ocurrió es parte de un proceso que continúa, silencioso, paciente, letal en su calma. Y quizá la advertencia final sea esta. Si alguna vez notas que tu reflejo tarda un instante en seguirte, no te acerques. Si ves una figura delgada de perfil, vestida de azul, no intentes buscarla de frente. Si sientes que el aire a tu espalda pesa distinto, aléjate. Porque algunas puertas no se abren con llaves, se abren con miradas. Y una vez que cruzas, no hay forma de regresar. Antes de cerrar este relato, cuéntame abajo, ¿desde qué ciudad nos estás escuchando en este momento? Tu comentario ayuda a que estas historias viajen más lejos y a que otros sepan que no están solos cuando la oscuridad se queda demasiado quieta. Y si este caso te estremeció, suscríbete al canal porque lo que viene a continuación te mostrará que el espejo no fue el único objeto capaz de abrir un pliegue en la realidad. La próxima historia ya está esperando y quizá, como el reflejo, ya te vio primero.